Capítulo 5. La santificación de Hashem. Kiddush Hashem. 1. Todos los israelitas tienen el deber de santificar el gran nombre de Hashem, como expone: yo debo ser santificado entre los israelitas. Y están advertidos de no profanarlo, como expone: no profanen mi santo nombre. ¿Cómo es ello? Cuando se presenta un gentil que obliga a un israelita a transgredir alguno de los preceptos mencionados en la Torá bajo amenaza de muerte, que transgreda para evitar que lo maten, como expone acerca de preceptos, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos, vivir por ellos y no morir por ellos. Y el que decida morir para evitar cometer la transgresión será responsable por su vida. 2. ¿En qué caso corresponde dicha norma? En todos los preceptos, excepto la prohibición de idolatría, relaciones íntimas prohibidas y asesinato. Respecto a esas tres transgresiones se dice: transgrede o te mato, que no transgreda aunque lo maten. ¿En qué casos corresponde dicha norma? De preferir la vida a transgredir alguna de las otras prohibiciones. Cuando el gentil busca su propio provecho, por ejemplo, se obliga al israelita a construir una casa en Shabbat, cocinarle o viola a una mujer, etc., pero si su finalidad es provocar que transgreda los preceptos, entonces, si está solo y no hay otros 10 israelitas presentes, debe cometer la transgresión para evitar morir. Pero si lo obligan a cometer la transgresión ante 10 israelitas, que no transgreda, aunque lo maten, incluso si el gentil exige que transgreda solo uno del resto de los preceptos. Época de persecución. 3. Todas estas normas se aplican cuando no es época de persecución contra el pueblo judío, pero en tiempos de persecución, como cuando algún perverso dictador como Nabucodonosor y sus secuaces decretan la persecución contra los israelitas con el fin de anular su religión, algunos de los preceptos, se debe entregar la vida antes que transgredir un precepto, sea el precepto que sea, tanto si lo obligan a transgredir ante 10 israelitas o ante no judíos. Todo individuo sobre quien recae el deber de transgredir y no morir decide no transgredir y en consecuencia lo matan. Es responsable de haber entregado su propia vida. Es decir, deberá rendir cuentas con Hashem por haber obrado así. Por el contrario, el individuo sobre el que me cae el deber de morir y no transgredir, y efectivamente no transgrede y lo matan, significa el nombre de Hashem, que es Hashem. Si fue una presencia de 10 israelitas, entonces se trata de santificar el nombre de Hashem en público, como Daniel, Hanania, Mashiel y Azria, Rabbi Akiva y sus colegas, Baba, Batra. Ellos fueron asesinados por el reino, nivel sobre el cual no existe otro superior, por haber entregado sus vidas en áreas de santificación del nombre de Hashem. Se hallan en el nivel más elevado que sea posible alcanzar. Acerca de ellos se expone el versículo: por tu causa nos asesinan todos los días, somos considerados como ovejas para el matadero. Y júntense a mí, mis devotos, los que hicieron una alianza conmigo a través del sacrificio. El individuo sobre el que me cae el deber de dejarse matar y no transgredir, y transgrede para salvar su vida, se profana el nombre de Hashem, Hilul Hashem, y si lo efectúa en presencia de 10 israelitas, profana el nombre de Hashem en público. No cumple el precepto positivo de la santificación del nombre de Hashem y transgrede el precepto negativo contra la profanación de su nombre. No obstante, por haber cometido la transgresión bajo coerción, no será azotado, ni el tribunal rabínico lo ejecutará, ni se fue obligado a cometer un asesinato, pues solo se amplifica la pena de los azotes y se decreta la ejecución. Si es transgresión actual, voluntaria, ante testigos y con advertencias, como expone la Torá, quien entrega su descendencia al Molech, idólatra, yo mismo concentraré mi atención contra aquel hombre. Por tradición oral se aprende que aquel, es decir,
el transgresor voluntario, pero no a quien transgrede por coerción, sin querer o equivocado. Él fue obligado a practicar idolatría. Es la transgresión más grave de todas. No recibe la pena de caret, castigo divino, y menos ha de ser sentenciado en la pena de muerte decretada por un tribunal rabínico. Obviamente, esto también es válido por el resto de los preceptos expuestos en la Torá. En cuanto a las relaciones íntimas prohibidas, expone: si a uno descampado el hombre la fuerza y se acuesta con ella, a la chica no le harás nada. Después ella no cometió ninguna transgresión. 5. Sobre relaciones íntimas prohibidas y asesinato. Si no judíos, dicen a una mujer israelita, entréguenos una de ustedes para impurificarla. De lo contrario, las impurificaremos a todas ustedes. Que se impurifiquen todas, pero que no entreguen un alma israelita. De igual modo, si gentiles dicen a los israelitas en general, entréguenos uno de ustedes para matarlo, de lo contrario asesinaremos a todos, no deben entregarle un alma israelita, aunque ello signifique la muerte de todos. No obstante, si piden una persona en particular y dicen, entréganos a tal persona o asesinaremos a todos ustedes, sobre ese individuo pasa la sentencia de muerte, como Sheva ben Biriji, que está sentenciado por haberse rebelado contra el gobierno. Debe entregarlo, pero no se lo instruye a por ti, ya que no es un acto honorable. Lo mejor es convocar a esa persona para entregarse a fin de no poder poner en peligro de los demás. Pero si ese individuo no está sentenciado a muerte, no debe entregar el alma israelita, aunque maten a todos. Curación por medio de prohibiciones. 6. Lo que dijeron los sabios sobre las transgresiones cometidas por coerción en cuanto a la diferencia entre los 3 preceptos específicos y todo lo demás, también es válido en caso de enfermedades. ¿De qué modo? Quien se enferma y está moribundo y los médicos hayan recomendado determinado tratamiento que implica alguna transgresión de la Torá, hay que obedecerles, incluso si ello implica la transgresión de todas las prohibiciones de la Torá. Fuera de idolatría, las relaciones íntimas prohibidas y el asesinato, prohibiciones que no se deben transgredir ni siquiera en caso de peligro de vida. Y si de todos modos llegas a cometer una de esas 3 transgresiones en aras de su sanación, el tribunal rabínico infligirá el castigo correspondiente. 7. ¿De dónde derivamos que aún en caso de peligro de vida no se ha de transgredir ninguna de las 3 prohibiciones de los expuestos? Ama a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, incluso a costa de tu alma. Es el caso de asesinato de un israelita a fin de sanar a otra persona o salvar a alguien o su opresor. Es obvio que no sacrificaría una vida por otra, como expone el Talmud. ¿Quién dice que qué vida vale más? Y el asesinato, como expone, igual que cuando uno se levanta contra su prójimo y lo mata, así es ese abrevante acto. 8. ¿En qué situaciones corresponde lo mencionado? Cerca solo en caso de peligro de vida está permitido procurar la sanación transgrediendo el resto de las prohibiciones. ¿Cuál es la manera que gane placer? Por ejemplo, cuando un enfermo precisa comer alimentos prohibidos, o hametz, alimentos elaborados prohibidos en Pesaj, o si se debe comer en Yom Kippur. No obstante, si la prohibición no genera ningún placer, por ejemplo, hacer una venda o fajar un hametz o con orla, frutos prohibidos, o cuando se da de beber algo que contiene ingredientes amargos, agresivos, mezclados con alimentos prohibidos, en tal caso está permitido, aun si no está en peligro mortal, fuera de especies de que hayan sido plantadas en viñedo y la mezcla de carne y leche, los cuales están prohibidos aun en caso de generar placer alguno, pero consiste no debe empeñarse con medicamentos, incluso en caso de que no generan placer, excepto en caso de peligro. 9. El caso que un hombre desfallezca por una mujer. El hombre que haya puesto su ojo en una mujer y haya enfermado gravemente
al punto de estar por morir, y los médicos dicen que su único remedio es que tenga relaciones íntimas con ella, incluso si la mujer está soltera. No se permite siquiera que hable con ella desde detrás de una cerca. A pesar de lo contrario, morirá. Ello es para preservar que la mujer israelita del libertinaje y evitar que lleguen las relaciones íntimas prohibidas. Profanación del nombre de Hashem. Hilul Hashem. Quien transgrede voluntariamente, sin querer forzado, algunos de los preceptos expuestos en la Torah, desdeñosamente, para despertar su ira, profanar el nombre de Hashem. Por eso la Torah expone sobre los juramentos en falso. Pues si profanas el nombre de tu Elohim, yo soy Hashem. El caso es que cometa una transgresión en presencia de 10 israelitas. Profana el nombre de Hashem públicamente. De igual modo, quien se aleja de una transgresión o haga un precepto sin ningún interés externo, ni por temor, ni por miedo, ni por procurar de honores, sino tan solo en aras del Creador, bendito es Él, como es absurdo el mismo Yosef, el Tzadik, de transgredir con la esposa de su amo santificado de esa manera el nombre de Hashem. Conducta social de un maestro. 11. Hay otras cosas que consideran profanación el nombre de Hashem. Si el que comete es una persona grande en Torah, célebre por su piedad, y como el tal representante de los valores de la Torah, hacía acciones que induzcan a la gente a hablar desdeñosamente de la persona que las cometió, a pesar de que no sean transgresiones propiamente dichas, se considera profanación del nombre divino. Por ejemplo, comprar y no pagar de inmediato, cuando dispone de dinero. Y cuando el vendedor le exige el pago, él lo posterga, bromeando en demasía. Comer y beber de lo que la gente vulga o entre ellos. Pero por supuesto, es loable invitarlos a casa de uno para influenciarlos positivamente. No hablar con la gente de forma amable y no recibirlos cálidamente, sino un buen capelelitos irresistible y otras acciones similares. Todo es según la grandeza del sabio en cuestión. Debe ser exigente consigo mismo y más estricto lo que específicamente le impone la ley. Asimismo, si el sabio es exigente consigo mismo, habla amablemente con la gente, se vincula con ellos, lo recibe cálidamente. Si es humilde, no responde humillado. Respeta a todos, aunque quienes lo ridiculizan. Comercian con honestidad. No suele frecuentar las comidas que gente vulga, ni se sienta con ellos, y solo se lo ve dedicado a la Torah, cubierto con los tzitzitit y con los tefilim, y en todos sus actos. Es más estricto lo de que la ley le exige, siempre y cuando no sea ermitaño y no pierda cordura. Todos lo elogian, lo quieren y se sienten atraídos por sus acciones. Eso significa el nombre de Hashem, sobreexpone. Yo me digo, tú eres mi siervo Israel, quien seré glorificado.